verbalizaciones principalmente que son, digamos que vendrían a ser los rituales para ellos, así como para algunos homicidas seriales u homicidas comunes, los rituales son dejar a la víctima en determinada posición, que signifique algo especial para él. Para el violador, la verbalización, es decir, el insulto lascivo, lesivo, totalmente violento, el tono en que dice las cosas a la víctima es netamente una firma para nosotros, es decir, un ritual. Vos utilizás, digamos, el testimonio de las víctimas, claro, para ir elaborando esto. Sí, para ir elaborando, digamos, eso, y aparte la dinámica de la interacción entre la víctima, el victimario y el lugar del hecho. Es decir, si el violador la transportó, tuvo, digamos, la capacidad suficiente de manipulación, de hablarle, engañarla, cómo fue el método de aproximación, en qué punto de contacto, si pudo, digamos, desplazarla hacia un lugar, en qué lugar la desplazó, qué fue lo que le dijo, qué cosas pidió, qué cosas le dijo, si después hubo algún tipo de contacto. Porque en algunos casos estos, digamos, delincuentes sexuales lo que buscan, y estos no es en casi todos, pero en algunos casos sí, piensan dentro de ellos que cuando la víctima dice no, ellos lo que tienen es una distorsión cognitiva, es decir, comprenden que la víctima está diciendo que sí y que probablemente esta mujer se va a enamorar de ellos por la performance de macho que tienen, ¿se entiende? Por la violencia en sí. Claro, por el acto violento, es decir, el sexo no consensuado, pero lo que dicen son cosas, digamos, entre comillas, que es lo que nosotros llamamos el violador pseudogeneroso, que dice cosas agradables a la víctima con un cuchillo al lado, ¿se entiende? El violador o el agresor sexual cree que la víctima va a disfrutar. No todos, algunos. Acá voy a aclarar que son algunos y que hay distintas tipologías. Y ahora estamos hablando de un registro nacional de violadores, es decir, que una manera de ordenar para la justicia y para la policía, por lo menos en la parte preventiva o no. Y en todo caso te pregunto, ¿qué se ha hecho en el mundo para llegar a esta posición que tenga la Argentina y que pueda modificar algo o no? ¿Cómo estamos en relación al mundo? En realidad te cuento, no sé si puede llegar a ser disuatorio, ¿sí? Es decir, disuadir a un sujeto a perpetuarse en el delito, es decir, reincidir. Lo que sí puede ser muy útil en casos de tiempo y economía en la parte investigativa, es decir, poder llegar a esa persona, poder identificarla mediante digamos, la muestra de ADN, los losis, ¿no? Que son los que en realidad es lo que se busca. ¿Cuál era la otra pregunta? No, pensaba, hay otros países que han accionado de alguna manera. ¿Y qué ha pasado en el mundo? Mira, por ejemplo, uno de los países que lo ha implementado, el segundo país en implementarlo fue Nueva Zelanda, que tiene un gran registro. Por ejemplo, Kenia, en el África, tiene el registro de ADN para casos de violencia de género y para homicidios. Por ejemplo, tenés Portugal, donde está el registro, pero una vez que el sujeto ha cumplido la condena, ese registro se borra, ¿sí? Tenés el Reino Unido, que lo tiene, por ejemplo, para cualquier delito que haya sido, digamos, grave, pero en forma, digamos, para siempre, que no necesariamente puede ser violación u homicidio, pero esto es en el Reino Unido, pibes o personas mayores de 18 años. ¿Sí? ¿Pero qué sentido tiene que se borre cuando cumple la condena? No sé, preguntarle a los portugueses. A mí me parece un poco extraño, ¿no? Porque además, ¿qué delito va a cometer mientras está cumpliendo una condena? No, y no sabemos si después va a perpetuarse en el delito. Por eso, a mí me parece que sería importante, digamos, no solo implementar este registro de ADN en lo que son delincuentes sexuales, sino también homicidas, es decir, asesinos, que aunque cumplan condena. Por otro lado, también puede llegar a ser útil en casos de personas desaparecidas, sobre todo niños, en casos de cadáveres, NN, ¿sí? Me parece importante, y también tengo entendido que existe el registro de ADN en escenas del crimen, ¿sí? Donde, digamos, es el NNM que llamamos en investigación criminal, o sea, el no se conoce quién, masculino 1 o masculino 2, ¿sí? O masculino 3, que es lo que se encuentra. Y en esta observación hacia otros países, o si es que a algunos países le ha modificado justamente alguna decisión en el marco legal. Muchísimo, muchísimo. Vos sabés que yo suelo citar este caso a mis alumnos
el caso de Roland Cotton, que fue un caso muy jorobado y muy mediático en los Estados Unidos. Una mujer, digamos, es violada por un sujeto de raza negra, afroamericano, ¿no? Como llaman ellos. Este sujeto luego, entre comillas, es encontrado, ella va a una rueda de reconocimiento, identifica a su agresor. 3 años de este hombre va preso porque ella lo reconoce en la rueda de identificación. Este hombre va preso y 2 años después es atrapado el verdadero. ¿En qué se parecían? En que tenían exactamente las mismas cejas. Claro. Entonces, cuando empieza a ver este avance, el registro de ADN, aparece, por supuesto, Roland Cotton es exonerado, y aparece algo llamado, que yo los invito a visitar, que se llama theinnocenceproject.org, que esto fue, digamos, es una iniciativa en la cual uno puede ir donando dinero para que todos aquellos sujetos donde hay condenas que son, digamos, dudosas y que fueron, por supuesto, basadas en ruedas de reconocimiento, donde ya prácticamente, por ejemplo, en Inglaterra no se utiliza la rueda de reconocimiento. No, ¿por qué? Porque dice que lo que provoca es estrés y contaminación visual. Entonces, tampoco se utilizan registros fotográficos, uno al lado del otro. Cuando pasa el tiempo uno va perdiendo un poco el registro, ¿no? También. Por supuesto, por eso lo que usan ellos es un video donde van filmando a personas sospechosas o que ya tienen, digamos, antecedentes, un video donde se los muestra en moción, es decir, en movimiento y no estáticos como en la rueda de reconocimiento, de frente y ambos perfiles. Entonces la víctima puede ver, rever, dudar, esperar, volver a ver, ¿se entiende? Sin ese estrés de que quizás están esperándole a algún familiar a la salida de la comisaría. ¿Sí? Una de las cosas que debatíamos hoy es, tenemos una encuesta en Twitter que decía si estaban de acuerdo o no con este registro y si no, ¿qué harían? Bueno, una de las opciones era cadena perpetua. Muchos, estoy viendo los mensajes que están llegando, dicen, no tienen cura, cadena perpetua, ¿no? En relación a los violadores, más allá de que sabemos que acá en Argentina la perpetua son 25 años. Sí, pena de muerte también se repite. Digo, ¿vos tenés algún dato como para decir qué es lo que pasa con lo que hablaba Juan? Hay un perfil, hay varios perfiles con los violadores, porque debatíamos si todos vuelven a reincidir o hay una gran cantidad que reincide. ¿Qué pasa con esto? La pregunta es muy extensa. Porque... digamos, por eso digo, ¿hay un perfil de violador? No, son tipologías de violadores, sujetos que violan porque un día, no sé, necesitan descargar la violencia con alguien desconocido y el ataque es rápido, es más brutal, es más violento y, digamos, con una víctima de oportunidad que va pasando por la calle, ¿se entiende? Y después vuelven a la casa y son tipos normales que no pueden, digamos, que viven el día a día, pero tienen un problema doméstico de pareja, ¿se entiende? Esto es lo que se ha relevado en muchos casos, ¿no? Y por lo general, el que viola después mata. Tenés otros que actúan de un modo, digamos, sádico, que incluso lo que disfrutan es que estiran mucho el tiempo de estar con la víctima, suelen tener una inteligencia un poco más del promedio, o sea, superior al promedio, y sí tienen la capacidad de engañar, llevar a la víctima a algún lugar y ahí atacarla y dejarle realmente, digamos, cuestiones físicas y clínicas de relevancia, ¿no? Y así tenés 8 tipologías en realidad registradas. ¿Y en qué porcentaje el que viola seguidamente mata? No sabría decirte. Incluso eso lo puedes, a ver si existe tal, digamos, registro en lo que es me acuerdo que hace unos años la Corte Suprema tenía el Instituto de Investigaciones de la Corte, donde estaban todo el registro de los homicidios, ¿sí? Acá en Capital y en algunas provincias. Ahí puede ser que puedas obtener algo. Pero según su experiencia, digo, su experiencia que dice que por lo general el que viola después mata. En algunos casos sí, porque desean seguir en ese, digamos, desean seguir y desean escalonar, es decir, no todos los violadores van a matar a las víctimas, ¿sí? Pero algunos sí, algunos deciden hacerlo, algunos cruzan esa frontera porque primero sienten que no tienen por qué dejar testigos, ¿se entiende? Y no quieren volver a estar presos. Entonces, la víctima para esos sujetos obviamente es una cosa, ha sido totalmente deshumanizada. Para otros, digamos, es un objeto sexual simple,
al cual, entre comillas, le perdonan la vida, ¿no? Pero algunos más por una cuestión de modus operandi y otros, bueno, porque después encuentran también placer en el acto de matarlas, ¿no? Claro, lo que nos preguntábamos también es cuántas de estas acciones, decisiones concretas judiciales, legislativas, pueden modificar en la sociedad a estas personas o pueden mejorar realmente claro. y detener... disuadir. Sí, o en realidad estamos hablando de personas que, desde ya no van a entender nunca y no van a ser tan fáciles de atrapar hasta que cometan el delito. Probablemente. Lo que habría que ver es qué tipo de muestra se toma, ¿no? Porque yo había, sugerido en mi cuenta de Twitter que estaría bueno recabar muestras, digamos, de ADN de distinto tipo, o sea, aquellas que no son las íntimas, es decir, aquellas huellas digitales, palmares, un cabello con el bulbo piloso, es decir, esto es importante, el bulbo piloso es ese, digamos, globito blanco que lo que contiene es el ADN mitocondrial, es decir, que te describe la línea materna del autor o agresor probable, ¿se entiende? Sí. Un pedazo de uña que son, digamos, no invasivos, y de los otros que vendrían a ser, digamos, muestras íntimas, que son la sangre y por ahí que puede ser cambiado por la ortodoncia, pero no deja de ser importante un registro dental. Porque muchos de ellos muerden a las víctimas, ¿sí? Estos son aquellos que actúan por ira, por lo general, o aquellos que actúan por poder, ¿sí? ¿Y un registro dental puede ayudar a identificarlos? Por supuesto, la odontología forense ha sido de gran ayuda. Como, digamos, hay un montón de procesos de identificación que nada tienen que ver con el rostro. Uno de ellos es el ADN, ¿cómo se dice? De un modo, digamos, no tan técnico, el levantamiento de huellas digitales, plantares, la lengua, la biometría facial, biometría de la voz, es decir, la identificación de la voz, biometría de la marcha, la radiología forense. Cuando nosotros nos rompemos un hueso o nos fracturamos, ese hueso, que imagínense una tiza, ¿sí? Que ese es el hueso que se ve, que luego de cada fractura tiene una pequeña protuberancia de tiza. Entonces, eso que vos tenés, una vez que tenés un cuerpo, un cadáver, que hallás un cadáver, haces el proceso de radiología forense que se hace en la morgue y ahí se puede ver la historia de las fracturas. Entonces también es un método de identificación, al igual que los tatuajes, que son señas particulares como lunares, nevos. Y estamos hablando también de posiciones o de opciones tecnológicas para generar mayores éxitos. Y la pregunta es, nosotros, Argentina, ¿cómo está? Porque claro, hablábamos también fuera de cámara de las series que uno mira habitualmente, donde a partir de la tecnología puedes saber todo. ¿Acá cuán lejos estamos? No, estamos bien. Lo que es criminal... Mira, yo tengo oportunidad de viajar bastante, al menos el año pasado tuve oportunidad de viajar bastante, de conocer un montón de gente que está en el tema. Y a mí, vos sabés que hay algo que me impresiona. Nosotros en criminalística estamos, digamos, en un muy buen nivel. En lo que es avance de criminalística, son valorados aquellos científicos que se dedican a lo que es más que nada la balística y las huellas dactilares, ¿no? Porque en realidad la huella dactilar que no se sabe de quién es decir, que se encuentra en una escena del crimen, se denomina huella dactilar. Una vez que tiene un nombre, es decir, la que nosotros tenemos en los DNI, son huellas digitales. Esa es la diferencia técnica, ¿sí? Ajá, bien. Estamos bastante bien parados. Vos sabés que yo, el año pasado, 2016, conocí a el maestro Hernández Cárdenas. ¿Qué hace el maestro Hernández Cárdenas? Por lo general, las personas están habituadas en lo que es un cadáver deshidratado, ¿sí? De hace 20, 30 días, poder, digamos, rehidratarlo para obtener la huella digital, ¿sí? De ese sujeto, poder registrar a ese NN. Lo que el maestro logró fue revertir el proceso de putrefacción y rehidratar cadáveres momificados. Todos los cuerpos enteros, incluso los órganos. Es decir, que vos tenés un cadáver totalmente seco, como el de una momia, este maestro lo hidrata y te entrega incluso el corazón con el orificio de bala. O si fue muerto por asfixia, las petequias. O sea, vos podés ver todo en los pulmones. O sea, imagínate, ese avance en México fue
impresionante. Claro, México tiene crímenes al por mayor y tiene necesidad de Él es de Ciudad responder, Juárez, de Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua. Que es el lugar emblema del crimen y que donde no se puede vivir, no podés ejercer ninguna profesión porque está difícil. El perfil de un violador, por lo general, ¿sufrió algún tipo de violencia sexual de chico o durante su vida o eso no es un estereotipo que por lo general se da? No, mira, vos sabés que eso es de escucharse mucho en lo que son los pedófilos, ¿sí? Pero no olvidemos que digamos, una gran parte de los pedófilos, es decir, aquellos que tienen una vida normal y aparte abusan de menores, por ejemplo, no sé, pueden ser intrafamiliar o menores desconocidos. También ese es un dato, ¿no? La violencia intrafamiliar es recurrente, claro, ¿no? Sí. Bueno, esos sujetos por lo general tienen trastorno de psicopatía. Entonces, ¿qué hacen una vez que vos los entrevistás? Dicen, bueno, te dan, incluso, fíjate qué hábiles que te dan la causa de su criminogénesis. Te dicen, yo soy así porque me violaron de chico. Entonces, ya de ese modo se están equiparando a la víctima. Ya instantáneamente uno los coloca en lugar de víctima, con algo que muchas veces no se puede probar, ¿sí? Y a veces puede ser que sí. Han habido casos que sí, que están comprobados, pero otros casos que no, que han salido los familiares y decir que no. Entonces, esto, digamos, es muy habitual. Y esto lo tenés con casos como Luis Alfredo Garavito, violador de menores, o lo tenés en otro tipo de casos y están registrados, ¿no? Por Robert Hare, por ejemplo. ¿Y pudiste ver los últimos casos? El último que generó también que aparezca nuevamente en escena el Registro Nacional de Violadores es el de Micaela. Sí. ¿Pudiste observar alguno de estos criminales que fueron detenidos? No, yo no he hecho colaboración en ese caso. ¿Te puedo mostrar un segundito? Porque la información nos llama y así tenemos este dato nuevo para la realidad. Último momento.